Welcome to Hombres Alpha, and don't forget to subscribe en una era donde la comodidad ha reemplazado al honor y la disciplina se ha vuelto una palabra olvidada. Nació un hombre que decidió caminar en dirección opuesta, no porque fuera fácil, sino porque comprendía que la verdadera fuerza no se hereda ni se compra, se forja. Y ese entendimiento lo llevó a enfrentar un viaje solitario, silencioso y brutal, donde cada día era una prueba contra sí mismo, donde el dolor se convirtió en maestro y la constancia en religión. Y mientras el mundo dormía en excusas, él despertaba antes del amanecer para construir un cuerpo fuerte, una mente indomable y un espíritu inquebrantable, entendiendo que cada gota de sudor derramada en soledad era una inversión en su futuro, que cada sacrificio aceptado sin queja era un paso más lejos de la mediocridad, y que ningún hombre se convierte en leyenda buscando comodidad, sino abrazando la incomodidad con disciplina absoluta. Y así, día tras día, repetición tras repetición, enfrentó el cansancio, el rechazo y la duda interna que susurraba rendición, pero él eligió avanzar porque sabía que la verdadera batalla no estaba en el gimnasio ni en el mundo exterior, sino en la mente, ese campo invisible donde se decide quién se convierte en esclavo de sus debilidades y quién se transforma en amo de su destino. Y mientras otros buscaban validez externa, él buscaba coherencia interna, construyendo hábitos que nadie veía, pero que definían todo lo que era, comprendiendo que la fuerza real no necesita testigos, que el carácter se forma cuando nadie observa y que la grandeza auténtica nace del dominio propio. Y así su cuerpo comenzó a transformarse, no como resultado de vanidad, sino como consecuencia de una disciplina feroz. Y su presencia adquirió peso, su mirada firmeza y su silencio autoridad, porque un hombre que se domina a sí mismo no necesita gritar para ser respetado. Y mientras la sociedad aplaude lo superficial y rápido, él construía algo eterno, algo que no puede ser arrebatado. Respeto propio, control interno y una identidad forjada en sacrificio, y comprendió que cada amanecer es una oportunidad para ser más fuerte que ayer, que cada decisión define quién se está convirtiendo y que ningún resultado externo puede sustituir la paz que nace de saber que estás viviendo con propósito, disciplina y coherencia, y que el verdadero poder no está en vencer a otros, sino en vencer la versión débil de uno mismo una y otra, incluso cuando duele, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando la tentación de rendirse es fuerte, porque ahí, en ese punto exacto de incomodidad, es donde nace el guerrero, donde se forja el carácter y donde el hombre común muere para dar paso a algo más grande, más fuerte y más real. Y así su historia no se escribió con palabras, sino con acciones silenciosas, madrugadas, solitarias y decisiones difíciles, demostrando que la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de años de disciplina, sacrificio y fidelidad absoluta a uno mismo, y que aquel que está dispuesto a pagar ese precio se convierte en alguien que el mundo no puede ignorar, no por ruido, sino por presencia, no por fama, sino por esencia, porque la fuerza auténtica no se presume, se encarna, se vive y se respira. Y ese hombre entendió finalmente que convertirse en su mejor versión no era una meta, sino un compromiso diario, una guerra interna, constante, y una promesa que debía honrar cada día, sin excusas, sin aplausos y sin descanso. Y en esa travesía silenciosa, el hombre comprendió que no todos están destinados a despertar, que la mayoría vive dormida, anestesiada por la comodidad, el miedo y la rutina, y que aceptar ese hecho fue uno de los pasos más duros, pero más liberadores de su camino, porque dejó de esperar comprensión y empezó a
a construir con determinación, entendiendo que la soledad no es un castigo, sino un filtro que separa a los fuertes de los débiles. Y mientras el mundo exigía resultados rápidos y recompensas inmediatas, él se aferraba a procesos largos, a días repetitivos y a sacrificios que nadie veía, porque sabía que la verdadera transformación no hace ruido, no se anuncia y no pide permiso, simplemente ocurre. Y cada madrugada, en la que su cuerpo pedía descanso, pero su mente exigía disciplina, se convirtió en una victoria silenciosa. Cada sesión de entrenamiento sin aplausos fortaleció no solo sus músculos, sino su voluntad. Y cada decisión correcta tomada cuando nadie observaba consolidó una identidad imposible de quebrar y entendió que el dolor no es el enemigo, sino el precio que se paga por evolucionar, que la incomodidad no destruye al hombre, sino que revela quién es realmente, y que solo aquel que aprende a mantenerse firme cuando todo duele puede reclamar una vida extraordinaria. Y así su mentalidad cambió para siempre. Dejó preguntarse ¿por qué es tan difícil? Y empezó a decir, esto es exactamente lo que necesito, y esa aceptación lo volvió peligroso en el mejor sentido de la palabra, porque un hombre que deja de huir del esfuerzo se vuelve imparable, y mientras otros se rendían ante la frustración, él aprendía a convivir con ella, a usarla como combustible, a convertir cada fracaso en información y cada caída en disciplina refinada, y su carácter se volvió tan sólido que ya no necesitaba motivación externa, porque la disciplina había tomado su lugar, una disciplina fría, constante y despiadadamente honesta, y comprendió que la verdadera fuerza no se demuestra en los momentos de gloria, sino en la repetición diaria de acciones correctas cuando no hay energía, cuando no hay ganas, y cuando nadie está mirando, y que el dominio propio es la forma más alta de libertad, porque quien gobierna a sí mismo no puede ser controlado por el caos del mundo. Y así continuó avanzando, no más rápido, sino más firme, no buscando ser mejor que otros, sino imposible de ignorar para sí mismo. Y en ese proceso silencioso, su presencia cambió, su mirada se volvió firme, su postura segura y su energía inconfundible, porque un hombre alineado con su propósito no necesita hablar demasiado. Su existencia misma comunica disciplina, coherencia y poder interior, y entendió que no está construyendo solo un cuerpo fuerte, sino una identidad resistente al fracaso, la crítica y a la duda, una identidad que no se negocia, no se vende y no se abandona. Y mientras el mundo seguía girando en superficialidad, él se convertía en un testimonio viviente de que la grandeza auténtica nace cuando un hombre decide exigirse más de lo que la vida le exige, cuando deja de buscar caminos fáciles y acepta el peso de la responsabilidad total sobre su destino, porque en ese momento deja de ser víctima y se convierte en arquitecto de su propia fortaleza. Así, día tras día, sin prisa pero sin pausa, siguió forjándose en silencio, sabiendo que algún día no necesitaría demostrar nada, porque su disciplina hablaría por él, su carácter lo precedería y su fuerza interior sería imposible de negar, convirtiéndose no en un hombre común, sino en una presencia sólida, respetable y peligrosa para la mediocridad. Un guerrero moderno que entendió que la verdadera victoria no es vencer a otros, sino conquistarse a uno mismo para siempre.